El duelo migratorio, un tema que es de actualidad. Hay mucha gente que va a emigrar no precisamente por trabajo, sino por muchos temas, sea de amistad, sea familiar, sea porque quiera hacerlo simplemente, sea por amor, sea por lo que sea, se emigra y comienza algo que precisamente acabo de decir que se llama duelo migratorio y que puede desencadenar en síndrome de Ulises, que para ello está conmigo, contigo, Yolanda Calvante, Calvente, mira que me he dicho veces, Calvente, no Calvente. pero no hay que valga, es Calvente. Yolanda Calvente es psicóloga y además reside en un país diferente al de sus inicios y precisamente sabe bastante de ese tema y nos lo va a aclarar. Por lo tanto, Yolanda, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal va todo? Hola, ¿qué tal, Alex? Buenas a todos. Nada, yo me llamo Yolanda Calvente. Y sí, yo soy de España y emigré a Países Bajos aproximadamente ya cerca de 5 años, justamente antes de la pandemia. Y mi primera intención no era quedarme aquí, eran otras intenciones, pero la vida y las oportunidades se presentan así y aquí me quedé. Entonces, el tema de hablar del duelo migratorio, uy, se escucha así como Y una una música que ponemos música. bueno, pues que no sea tan impactante, ya que tú impactas ya de por sí. Adelante, Yolanda. El duelo migratorio. Bueno, mira, Alex, hay muchas cosas con respecto a este tipo de problemática que tiene la gente que emigra a otro país, porque al principio no solamente es la gente que emigra por distintas razones, que puede ser pues por hacerse un camino más amplio, lo que tú has dicho, o puede ser también porque haya una guerra, puede ser porque hay unas situaciones, bueno, y ahora imagínate en este momento tan actualidad que tenemos el tema migratorio. Entonces, ¿qué ocurre? Detrás de la migración hay una persona que está sufriendo y ahí es donde quiero hablar del duelo migratorio, porque el duelo migratorio es un duelo múltiple. Este duelo es porque acabas de perder, cuando pierdes a una persona o cuando pierdes una situación, entonces este duelo es parcial, porque no pierdes a la persona sigue en tu país, pero la pierdes físicamente, tiene esa sensación como si fuera de duelo, por eso es parcial. Y por otra parte, recurrente, quiere decir que cada vez que llamas por teléfono a tu familia, entonces se vuelven otra vez a abrir, digamos, todos esos desencadenantes que te pueden provocar, por cierto, nostalgia o tristeza. Entonces son duelos múltiples porque tienes el duelo a la pérdida de las amistades, a la pérdida de tu tema cultural, de tu país, de tu clima incluso, porque yo soy del sur de Andalucía y te vienes a un país nórdico. ¿De dónde? Yo soy de Granada, Aupa, de Granada. Granada, Saludos de sí. España y saludos a todo el mundo Saludos de a España y Latinoamérica, a todo etcétera el también. mundo en Latinoamérica. Vamos, Sobre continúa. todo la gente que emigra, que vienen de países cálidos y van a un país nórdico, un país donde la temperatura es más alta, pues siempre vas a tener una sintomatología física, incluso puedes llegar a deprimirte. Entonces, cuando la persona tiene ese duelo, ¿cómo puedes saber que tengo ese duelo, ¿no? Normalmente pues tiene una sensación de tristeza la mayor parte del tiempo y también puede ocurrir que tengas rabia o incluso tienes sentimientos de culpa por haber dejado a tus familiares fuera o incluso te puedes sentir o solo o sola y notas que las personas importantes que están en tu vida no están ya en ese momento, entonces también te hace trabajar, adaptarte y encontrarte con muchísimas barreras. Entonces puedes Muchísimas tener... barreras. ¿Pero estás dando pinceladas ya de lo que es el síndrome o todavía estás hablando del Sí, duelo? cuando tú esto no eres capaz de superarlo, porque no tienes las estrategias suficientes, puede desembocar en el síndrome Ulises, que el síndrome Ulises sería como el extremo, ¿no? del padecimiento de estos 7 duelos. Sería como una sintomatología parecida al trastorno estrés crónico y múltiple. Pero no es un trastorno el síndrome de Ulises. Pero no es un trastorno, no es un trastorno. ¿Qué personas pueden tener síndrome de Ulises? Eso va a depender de la vulnerabilidad que tenga la persona. Puede ser que la persona a la hora de emigrar a otro país ya tenga unos factores de vulnerabilidad que puede ser cómo va esa persona a ese país. Por ejemplo, si esa persona viene a otro país sin papeles, sin trabajo,
No es lo mismo llegar sin papeles, sin trabajo, que con papeles y a lo mejor no con todos los derechos, pero o con papeles y con derechos. Entonces, eso va a provocar que los síntomas sean diferentes. El síndrome de Ulises, hay una imposibilidad de arreglar esa situación y te va a provocar pues ya un insomnio, un problema físico, quizás te pueda provocar una crisis de ansiedad, unos estados de tristeza permanentes, un sentimiento de que no puedes salir adelante con tus propias herramientas, pero no es un trastorno mental, aunque Bien, sí vamos a ver, sea... perdóname. Sí, es que se me ocurren muchas preguntas y te voy a bombardear, ya sabes cómo soy. Muy bien, para eso estamos. Has dicho que eres de Granada, ahora estás, por lo visto, en Holanda. Menudo Sí, cambio. sí. El clima a nivel psicológico, porque muchas veces pensamos que la oscuridad, que las nubes, que la lluvia, o lo contrario, gente que proviene de las nubes y hay un sol, ¿influye de manera muy directa al carácter de la persona? Muchísimo, mucho. Además, se constituye uno de los 7 duelos, es precisamente el clima. Por ejemplo, al venir yo de España, las horas de sol son aquí en Países Bajos con muchísimas menos horas de sol. Y el sol no llega como llega a lo mejor en los sitios más cálidos. Esa exposición se te va a representar en tu cuerpo y en tu organismo como una falta de vitamina D. Cuando tú tienes una falta de vitamina D, pues ya todo va a ir en cadena, vas a empezar a hacer unos procesos químicos tu cuerpo y eso puede provocar que también te deprimas o entres en una espiral de un sentimiento, me encuentro triste. Hay muchísima gente y de hecho hay depresiones que se llaman estacionales, ¿no? Cuando cambia la estación de verano a invierno, hay gente que tiende a deprimirse. Pues en el duelo migratorio sí ocurre, porque a lo mejor puede ser en un país que el clima sea similar, pues no es un factor estresante o a tener en cuenta. En mi caso, por ejemplo, yo sí sufrí ese duelo y Atención. bueno, pues... Estás hablando del duelo, que no del síndrome. Tú padeciste Claro, el duelo migratorio. el duelo del clima, en el clima. La sensación más desagradable que se siente a nivel emocional cuando vives ese duelo, ¿cuál es? ¿La tristeza absoluta, que no la depresión? O quizás sí, quizás el primer paso para el síndrome, para tener el síndrome. Cuando se van acumulando ciertas cosas. Y ya te digo que depende muchísimo de dos variables. Por una parte, la vulnerabilidad que tiene esa persona con lo que deja, sus antecedentes, su aprendizaje, la familia, o sea, todo lo que conlleva la persona que tú eres. Y por otra parte, las capacidades a nivel intelectual o a nivel de tener estrategias para salir hacia adelante. Si hay un número vulnerable importante, tienes el síndrome de Ulises. Vas a tener ese tipo de sintomatología y van a necesitar un poco más de ayuda. ¿De acuerdo? Siempre va a depender de las estrategias que tiene la persona y, por supuesto, de las estrategias que tiene a la hora de estar en el país de origen. Ya te digo, por ejemplo, todas estas personas que ahora, hace poco o hoy estaba viendo la noticia en Islas Canarias o no las migraciones que están habiendo ahora mismo por África, pues todas esas personas vienen con un viaje, imagínate, con una tesitura importantísimo. Ahí sí vamos a tener un factor de riesgo muy importante para el síndrome Ulises, que sería toda esa sintomatología fuerte que te estoy hablando. El duelo migratorio, hablo de las dos cosas porque es lo mismo, pero llevado al extremo, digamos. ¿De acuerdo? Vale. Tú no puedes tener... una polaridad. Es el primer escalón, el duelo, y después está el segundo escalón, que es el más complicado, que es el síndrome. Por cierto, claro. El síndrome de Ulises, repito, según nos has comunicado, y bueno, si estuvimos hablando de eso antes de este bonito directo, no está considerado como trastorno, pero es casi obligatorio medicarse, o hay otras maneras más concretas, más rotundas, más amables con respecto a ti para curarte. Vale. Hay un poco de distractores con respecto a los profesionales de la salud mental y este tipo de síndrome, ¿no? Que a fin de cuentas se fue a partir del 2001 cuando se dio a conocer como el síndrome Ulises. Hay gente que, claro, como todo el tiempo se ha estado viendo a la persona con una sintomatología de estrés,
pues se ha utilizado, o hay gente que lo utiliza por una farmacología para ese tipo de o ansiolíticos o antidepresivos. Yo soy de la opinión que se tiene que tener en cuenta si la persona seriamente tiene un trastorno o se tiene que hacer un diagnóstico diferencial con el síndrome Ulises, que a lo mejor puede haber una intervención psicosocial y de hecho las personas que emigran por líneas generales tienen unos niveles de resiliencia más altos que las otras personas. Entonces, como no tiene que ser tratado como un trastorno, pero sí tiene que estar tratado como a nivel terapéutico para ayudar y adaptar a esa persona y ayudarle a que no desarrolle pues quizá un trastorno que pueda provocar entonces ya sí una medicación o ya otra cosa más seria. Bueno, estoy poniendo ahí un comentario de un amigo que te ha saludado. Buenas tardes, o Buenas tardes. En España son noches, en cualquier parte del mundo, da igual la hora del día, la noche, la madrugada, nos están viendo, gracias. Este amigo se llama Dani y vende piercing, arquitectura, etcétera. Te mandamos muy bien, saludos. Mi querido amigo Dani de Ciudad Real de España. Vamos a ver, tú eres psicóloga, repito, sí. una gran psicóloga además, con una carrera importante, con una gran experiencia. Te estás encontrando cada vez más a gente con este perfil o con estos dos perfiles, el inicial y el segundo, que es el más fuerte. Bueno, sí me encuentro gente, ya te digo que ahora pues ya trabajo en Países Bajos, trabajo en mi proyecto personal, que es ayudar a mujeres. Tengo mi página web que escribo sobre el tema, yolandacalvente.com, el que quiera puede ver un poco, hablar más sobre el síndrome de Ulises. Y sí es cierto que me encuentro gente que a lo mejor pues viene por un estrés. Y hay muchas personas que le ocurre que cuando van a un país extranjero, por ocupar su tiempo, están todo el tiempo trabajando. Quiere decir, se buscan dos trabajos, entonces están todo el tiempo trabajando. Y puede ir a lo mejor a terapia, ha venido pues por estrés o no, pero un estrés simple, o puede venir por una sintomatología de tristeza. También ocurre, sobre todo para la gente que viene de Latinoamérica, vienen con muchos sentimientos de culpa, porque vienen arrastrando pues una familia que a lo mejor vienen a Europa buscando una mejor vida, y entonces pues se ven con el compromiso, ¿no?, de mandarle dinero a la familia, y entonces viven en ese estado permanente. Te pueden encontrar también pues gente que no se encuentre ni de aquí ni de allí, que ya llega un momento, y eso lo habla muchísimo la gente que emigra, ¿no?, ese sentimiento de no sentirte ni de aquí ni de allí. Es como un desarraigo. O sea, por mucho que... Exactamente, perdona, desarraigo, que no es un desarraigo, pero también me viene aquí otra pregunta. Atención, Yolanda. A veces influye el factor económico. No cabe duda, la vida está así. Y los tiempos venideros va a haber clase rica y clase pobre. Y está demostrado. No obstante, no quiero dramatizar, sino ser considerado y transparente desde mi manera de actuar, de mi manera de ser y mi manera de pensar. Quiero decirte que una persona como tú, por ejemplo, tú llegas a Yolanda. Uy, a Yolanda, y Yolanda eres. A Holanda. Yolanda de Holanda. Se confundieron mucha gente, claro. Holanda, Yolanda está haciendo el mismo. Bonito país, bonito nombre. Y se queda allí. Y por temas económicos, fin que está en las comunicaciones, no puede regresar. ¿Es todavía eso aún peor para la persona que lo padece? Eso es una vulnerabilidad de la que estábamos hablando cuando llega una persona, hay un cuestionario que se le pasa sobre los niveles de vulnerabilidad que tiene. Y, por ejemplo, que no haya comunicación con su persona de origen aumenta la vulnerabilidad, por supuesto, y va a aumentar, la bandera roja para que esa persona pues desencadene un síndrome Ulises, por ejemplo. La falta de comunicación o, por ejemplo, el no saber qué le está ocurriendo, la gente que ahora tiene a sus familiares en una guerra, en otro país, y no sabe las dificultades que están pasando, no tienen comunicación con eso. Eso es un factor importante, la vulnerabilidad. Vulnerabilidad. Entonces, Yolanda, desde mi manera de sacar conclusiones finales, pero ya con respecto, ya trasladándote a lo que es salvarte, sanarte, seguir adelante, sonríe, la vida es más fácil de lo que parece. La respiración, la meditación, el mindfulness, lo que quieras, el deporte,
la respiración consciente, como he dicho, todo eso conlleva también bueno, pues a favorecer eso que tanto buscamos, que es la luz después de tanto sufrimiento y dolor. Hombre, por supuestísimo, siempre yo, cuando te encuentras en esta situación, lo que voy a explicarlo desde mi punto de vista o lo que yo hice, ¿no? O sea, cuáles son las cosas que yo hice para adaptarme al país en el que vivo. Por supuesto, fue ver la situación como un desafío. O sea, esta situación, en lugar de verla como algo malo, aunque sea todo... Hablo desde mi opinión, yo no tenía esa vulnerabilidad a lo mejor de que tenía un sufrimiento en mi país de origen, ¿no? Pero sí ver los desafíos con esa capacidad de autodesarrollo, o sea, Sí. de aprendizaje, de plantearte esta situación, pues ya te digo, como de crecimiento, ¿no? En lugar de verlo, la adversidad, tienes que verla como una capacidad para poder crecer. Por otra parte, reconocer los miedos, el reconocer que tú también puedes tener ese sentimiento de decir, bueno, es que estoy en un sitio extranjero, no sé a dónde dirigirme, no tengo amigos, no conozco a nadie, no he perdido lo que es, digamos, mi estatus, ¿no? Me refiero al estatus cuando tú vives en tu capital, en tu ciudad, en tu barrio, ¿no? Entonces, todo eso lo veía desde un punto de decir, bueno, voy a conocer gente, voy a ver qué ocurre en el país, voy, ¿no?, a verlo desde ese punto de vista, me habría más apertura de crecimiento y también tomarte tu tiempo, porque solo tú sabes cuáles son tus procesos de aprendizaje, no lo sabe nadie más. Entonces hay gente, pues es cierto que cuando tú emigras, luego está la parte de los que se quedan allí. Quizás pues la expectativa, bueno, y ya has conseguido lo que querías, bueno, no, o sea, y te crean como una serie de digamos, metas, ¿no?, forzadas. Entonces tú tienes que estar sereno y verlo todo como en un proceso, ese proceso de cambio de adaptabilidad y que tienes que quererte, o sea, en ese proceso, no ser impaciente, adaptarte a ti mismo, ¿no? Buscar ayuda profesional si es que ves que no avanzas, Como que tienes tú, ese como ella, sentimiento. ayuda profesional, Bueno, pues claro, siempre ayudan a ayudar, ¿no? Y buscar también puntos de referencia, pues sí, de tu comunidad, no perder esos lazos con tu comunidad, lo diré, con tu comunidad de origen. Sí. Y hay personas que siempre están también como quejándose. Cuando llegan los primeros 6 meses, es como una transición agradable. Todavía estás muy contento, estás feliz, o lo ves todo como novedoso, o estás experimentando, entonces no te va a ocurrir. Eso suele ocurrir ya a partir de los 6 meses, o hay gente que le ocurre mucho más tarde, no hay un término de le ocurre esto o que le tiene que ocurrir a todo el mundo. Unas mismas características para todas las personas, aunque sí les caracteriza el dolor, el sufrimiento. Dicen que elegimos sufrir, pero joder, es inevitable y además es necesario para aprender, para nuestro aprendizaje. ¿Quieres decir algo más? Nos vamos acercando a los 20 minutos y sí quiero decirte algo final. No obstante, tienes que sumar, añadir, como he dicho, algo más de lo que estabas comentando. Eso a través de tu experiencia, ¿cómo padeciste el duelo migratorio? Que no es síndrome de Ulises, es un tema mitológico. Ok. Bueno, sobre todo lo que era la diferencia del síndrome de Ulises y lo que hemos estado hablando era importante, porque no hay que tampoco agrandar las situaciones, pero sí que quiero dar un mensaje, y sobre todo ahora, con todo lo que está ocurriendo en el mundo, y es que no podemos permitir estar deshumanizándonos por todo el tema que está ocurriendo de la migración en el mundo, cuando de toda la vida el hombre tiene ese gen nómada a donde nos tenemos que mover. Entonces estamos poniendo demasiadas fronteras y estamos como criminalizando la inmigración o señalando a la persona inmigrante cuando es una persona que al fin y al cabo lo que quiere es buscar la vida, lucha por su vida. Entonces yo hago un llamamiento un poco a la humanidad en estos momentos en los que nos encontramos. Y si tienes a alguien que vive al lado tuyo y que sea de otro país, pues no señalarlo con el dedo como alguien enemigo, sino ayudarlo a adaptarse. Quiero decir, sí señala, pero el universo, que siempre me perdona. Exacto. Pero señala también a todo el mundo, que siente lo que voy a decir ahora mismo.
con respecto al humanizarnos. síndrome, a esa apertura a ir a otros países. ¿Continúa existiendo el racismo? ¿Perdón? ¿El racismo continúa existiendo? El racismo, el mal y el bien existe como una cosa de contrapunto. Es así, igual que existe Dios, existe el diablo, y igual que existe el bien, existe el mal. Entonces, sí es cierto que ahora yo creo que precisamente ahora hay más racismo que antes. Y eso es una cosa que tenemos que revisarnos como sociedad. De hecho, todas las crisis de violencia que están ocurriendo después de una pandemia, y la gente que le guste un poco la antropología y estudia algo de historia, sabe que a nivel social siempre va a ocurrir, se tiene que estabilizar. Y ahora mismo estamos socialmente desestabilizados. Hay un estrés social que eso provoca, como digamos, me gusta hacer referencia, ¿no?, a una intoxicación de cortisol a nivel social, ¿no? Entonces, bueno, dentro de tu granito de arena, a ver lo que tú puedes hacer para dar más amor a la persona que estás a tu lado. Y bueno, y las personas que estén sufriendo este síndrome, o estas personas que estén viviendo fuera de otro país, pues que sepan identificarlo y que sepan que existe eso. Entonces, pues existen alternativas, hay posibilidades para poder adaptarte mejor, y bueno, y hay profesionales pues como yo que nos dedicamos a esto, busca información, hay libros, hay muchísimas cosas. O sea, infórmate, la salud mental también tiene que ver un poco con la desinformación. Está claro, Yolanda, la luz la buscamos todo el mundo y la luz está más cerca de lo que pensamos. Ahí está todo. Algo que añadir. Me encanta decir añadir. Quiero que añadas algo breve a modo de reflexión. Imagínate que estás en Granada, tu primer viaje a Holanda, y vas volando, llegas a Holanda. Reflexiona ese viaje y cuando llegas allí y caes un poquito en el duelo o mucho. Cuenta una reflexión para que te escuchen con amor. Una reflexión es que cuando uno emigra a otro país es una experiencia que cambia a nivel personal todas las áreas de tu vida. Se tambalean todas las áreas de tu vida. Entonces, eso deja eres otra persona diferente. Yo he aprendido mucho de mí, de situaciones a donde quizás si yo no hubiera salido de mi país no hubiera experimentado y no me hubiera autoconocido en esa estrategia. Muchísimo ánimo a todas esas personas, ánimo, somos todos guerreros de luz que tenemos que sembrar el mundo de amor, de compasión y de muchísima empatía por todos los que están sufriendo. Ok, di tu página web, todos los enlaces están en la descripción. Bueno, si queréis saber más sobre el síndrome Ulises, sobre el duelo migratorio, o queréis escribirme o tener una consulta conmigo, podéis poneros en contacto en yolandacalvente.com. Estaré encantada de poder ayudaros. ¿Tus redes sociales cuáles son? Bueno, pues soy yolandacalvente.com, también me pueden encontrar en el TikTok por Psicolocura, en Facebook, ya sabes, @ycalvente. Y bueno, pues nada, aquí estoy a disposición de todas aquellas personas que quieran seguir adelante y que quieran hacer de su vida, pues superar esos desafíos con buenas estrategias. Está claro que esta gran mujer llamada Yolanda Calvente tiene mucho talento y te auguro, porque así lo siento y así lo veo y así lo percibo, lo vibro con lo que voy a decir, muy prometedor, prometes y demuestras. Qué bonito es demostrar, incluso no decir. Yolanda, muchas gracias. Muchísimas gracias. Al final, para que nos vea, un vídeo sugerido, eso que yo hago directos o solo, pero sobre todo lo que interesa aquí es que llegan momentos de síndrome de Ulises, si no al tiempo, porque eso es ahora. Ella lo sabe porque también tiene muchos pacientes con estas cuestiones psicológicas. Gracias, Yolanda. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Nos veremos en las redes. ¿Quién sabe si nos vemos en Granada algún día? ¿Quién sabe o en qué parte del mundo? La vida. ¡Vamos! Gracias. Compartir el vídeo. Compartir.